A nuestra segunda interviniente, la profesora Verónica Leuci, es profesora y doctora en letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Es investigadora también del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesora adjunta a cargo de manera regular y exclusiva en la materia de Literatura y Cultura Española 2, de la Universidad de Mar del Plata, donde tiene además seminarios de grado y de posgrado y forma parte y codirige el grupo de investigación semiótica del discurso dirigido por la doctora Laura Escarano. Posee una abundante producción dedicada a distintos temas y autores de la poesía española contemporánea, y entre sus publicaciones más relevantes se hallan la coordinación del dossier denominado Voces de Mujeres en la Poesía Hispánica, publicado en julio de 2024 en la revista de Celeis, y los libros Poetas Inversos, Ficción y Nombre Propio en Gloria Fuertes y Ángel González, y el coordinado con Facundo Jiménez, La Loca de los Versos, Voces Femeninas en la Poesía Española siglos XIX a siglos XXI. En 1987, la pensadora feminista Piera Oria escribió el libro De la casa a la plaza, para referirse a la saga notable de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina, forzadas a compartir la vida cotidiana con una alta exposición pública. Este título es recogido en, cito, cálido homenaje por la eminente socióloga e historiadora Dora Barrancos, en su ensayo denominado Mujeres entre la casa y la plaza del 2008, una imagen que, en sus palabras, condensa el tránsito femenino entre los quehaceres domésticos y diversas formas de participación en la esfera pública. Ambos sintagmas yuxtaponen dos espacios símbolos en la historia de las mujeres y del pensamiento feminista. La casa, es decir, la sumisión, lo privado, la domesticidad, y la plaza, el espacio público, la libertad, lo social. Aquí, a la luz de lo anterior, nos detendremos en poetas representativas de voces diversas de la posguerra española, como Aurora de Albornoz y en especial Ángela Figuera y Nerich y Fuertes, quienes, transgrediendo los espacios y los barrotes, tanto materiales como simbólicos, que delimitan al género, construyen autorrepresentaciones de mujeres contestatarias de los roles y estereotipos vigentes en la posguerra y de larga data en los relatos sociales y culturales del patriarcado. 1. Primera sección. Matar al ángel del hogar, de la casa al exterior, en la onomástica histórica y poética. Esta primera sección tiene un epígrafe, yo se los describo porque eso es lo que estaba en las diapositivas. El epígrafe es de María de Pilar Sinués, en su libro El ángel del hogar, y dice: en los días de angustiosa alegría en que se espera un alumbramiento en una familia, lo que más preocupa el ánimo de todos es la esperanza de que sea varón la criatura que va a nacer y el temor de que sea hembra. Todos, sin excepción, anhelan lo primero, a no ser que la madre, por una razón de egoísmo, desee una hija que más tarde ha de ayudarla en los quehaceres domésticos. Fin del epígrafe. Las palabras de Pilar Sinués, citadas antes, inician el libro El ángel del hogar, de mediados del siglo XIX, en el primer capítulo. De modo claro, esta breve estampa pone de manifiesto una decisión que en este caso corresponde al mundo separado y claramente inequitativo entre hombres y mujeres. La que Bourdieu ha llamado dominación masculina, ¿no?, en su libro homónimo, emerge de modo demoledor y simultáneamente naturalizado en este texto decimonónico dedicado a la formación moral de las mujeres, tal como se apunta en su introducción, y con un propósito claro. Cito: poneros a la vista las virtudes que más embellecen el hogar doméstico y que son la base de la verdadera felicidad de la familia. Fin de cita. Una mujer que es, primero, indeseada, y luego atada a los quehaceres domésticos como fin y destino. Así, el espacio hogareño, la familia, pilar de la sociedad burguesa, es decir, el mundo privado, la casa, representan los confines del territorio destinado a las mujeres
y de sus roles sociales atados al matrimonio, la maternidad y la domesticidad. Este modelo, cristalizado por Sinués, es recogido, como es sabido, posteriormente en el contexto posbélico. Recordemos que uno de los principales estereotipos alentados por la sección femenina de la Falange lo constituía justamente el del ángel del hogar. Una imagen condensada previamente, como veíamos en el marco peninsular, pero que hallará su espejo asimismo en el mapa anglosajón a través del extenso poema de Coventry Patmore de 1854 titulado The Angel in the House, que dispara la difundida conferencia y crítica de Virginia Woolf de 1931. Allí, la autora decide, entre comillas, matar al ángel de la casa, metáfora del lugar de la mujer, atada, como ha dicho Susan Kirkpatrick, a una nueva imagen burguesa como árbitro angelical de las relaciones domésticas. Y cito a Virginia Woolf en su conferencia del 31. Descubrí que si iba a dedicarme a comentar libros, necesitaría enfrentarme a cierto fantasma. Y el fantasma era una mujer. Y cuando llegué a conocerla mejor, la llamé como a la heroína de un famoso poema, El ángel de la casa. Fue ella la que me molestó y desperdició mi tiempo y me atormentó tanto que al fin la maté. Fin de cita. La reclusión de la mujer en el espacio hogareño hallan raíces que se afianzan en el contexto ultraconservador y androcéntrico del franquismo, pero que trascienden indudablemente dicho periodo, como se ven estos ejemplos decimonómicos. A estos podemos añadir otro fragmento de un repertorio sin duda numeroso, elocuentes en torno de las rejas materiales y metafóricas que se han erigido sobre el género femenino a lo largo del tiempo. Los que María Palleras Grau ha llamado el reflejo de la frustración o la asfixiante domesticidad, son tópicos revisitados en la escritura de mujeres que no se someten a la sumisión, a la inmovilidad y a su encierro en sus espacios interiores o a la inacción. La alcoba, la sala, la casa, incluso el convento, tendrán como puente hacia el exterior algunos lugares símbolos que posibilitan la libertad, la búsqueda de libertad. La ventana, la terraza, el balcón. Son, por ejemplo, como ha estudiado Carmen Martín Gaite en su interesante libro Desde la ventana del 87, quicios, intersticios, espacios de entre dos y de apertura hacia el exterior, de bisagra entre lo interior y lo público. La salmantina recoge ejemplos de autores auriculares que apuntan al adjetivo peyorativo y utilizado con una carga siempre de censura y siempre en femenino de ventanera. Y cito solo un ejemplo del siglo de oro entre los que propone Martín Gaite. Cito: guardar de ser vana, liviana, ventanera, habladora y chocarrera. Dirá, por ejemplo, Fray Antonio de Guevara en sus epístolas familiares. En tiempos próximos, la referencia al balcón y su connotación negativa en torno de las mujeres, en el doble sentido de espacio de galanteo y exhibición, como de mirador hacia la afuera, es un motivo frecuente que recorre también el arte y la historia, ¿no? Y ahí vamos a ver algunos cuadros de Goya, como Majas al balcón, o Maja y Celestina al balcón, para ver estos espacios de exhibición y también de mirador hacia la afuera. Como han estudiado extensamente, entre otros, Mary Nash o Carmen Molinero, en España la sección femenina fue, desde la instalación de la dictadura franquista, un órgano fundamental que al servicio del poder y a semejanza de las organizaciones italiana y alemana, cumplía desde su lugar burocrático funciones adoctrinadoras, educativas y asistenciales. Cita a Molinero, ¿no? La sección femenina de la Falange defendió siempre que el rol social era absolutamente de subordinación. Las visiones de la sociedad a partir de un modelo de unidad y reforzamiento de la familia no eran nuevas, como ya hemos visto de la mano de Sinués, por ejemplo,
pero se impondrían en la posguerra como parte de una política de Estado. Como indica Mary Nash, reflexionando en torno de las identidades de género y mecanismos de subalternidad, la lógica del discurso de género durante el siglo XIX y parte del XX ha sido sostenida sobre un pensamiento biosocial a partir de la idea de una diferencia sexual natural que justificaba la predominancia masculina. El hombre era considerado como ser superior y como norma, en tanto que la mujer era evocada como ser dependiente y subalterno. Sobre todo a partir de una identidad cultural femenina derivada de una visión biologicista, ¿no? Desde la naturaleza por su capacidad biológica de reproducción. Contra esos mandatos oficiales, hegemónicos, de largo aliento y reafirmados en el mundo posbélico, se levantan las escritoras de posguerra. Así, anudan a su lugar como mujeres en la posguerra su vocación intelectual y su labor literaria y trascienden los sitios de encierro y sumisión para habitar el exterior, el espacio público, la ciudad, en la doble senda de la vida y la palabra, como mujeres poetas en ese estado adverso y en sus propias cartografías literarias. Es posible trazar sumariamente un camino diacrónico en torno al vínculo entre espacio urbano y diversas poéticas de la poesía española contemporánea. Voy a ser muy breve, ¿no? Por el tiempo que disponemos, a partir de algunas voces de la vanguardia que detienen su mirada sobre los nuevos íconos de la ciudad moderna, podemos recordar en el inicio, por ejemplo, pinceladas urbanas de la mano de mujeres transgresoras que procuraron intervenir en el espacio urbano, en flaneurs originales, algunas de las llamadas justamente sin sombrero, ¿no? Como símbolo de este paseo a cabeza descubierta, calles citadinas y los espacios exteriores como Maruja Mayo y Concha Méndez. En esta última destaca su poema Paisaje Urbano de 1926, donde se presentan los nuevos espacios, luces, sonidos de la modernidad. Cito solo algunos versos de un poema más extenso. Los vastos rascacielos emanan claridades que saltan a la calle gozosas de perderse entre el rumor continuo de todas las pisadas. Por su parte, es imposible omitir el hito que significó Poeta en Nueva York de García Lorca al filo de los 30, con una poesía que alude perpleja a los habitantes de la metrópolis y de la urbe industrializada. Posteriormente, otros nombres iluminan los espacios urbanos y puntualmente la Madrid bélica y posbélica. Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Rosa Chastel, por ejemplo, o Lucía Sánchez Saornil en los años 30, en plena guerra civil, con su romance Madrid, Madrid, mi Madrid. Una poeta que, justo está Katie, que me presentó Katy en las jornadas anteriores, me compré su libro y a partir de ahí seguí leyéndola, así que gracias a Katy. Lucía Sánchez Saornil, digo, en los años 30, en plena guerra civil, con su romance denominado Madrid, Madrid, mi Madrid. Posteriormente Dámaso Alonso y su famoso Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, en Hijos de la Ira del 44, o Ángel González, María Benedito, Gloria Fuertes, Aurora de Albornoz, entre algunas voces representativas de la poesía testimonial de los años 50. En estas poéticas, la ciudad irrumpirá como cifra de los horrores bélicos, tanto como en referencia al historicismo en que se estaciona la mirada crítico-social. Aquí Madrid, 1954, un hombre solo. Dirá de modo contundente el asturiano Ángel González en su primer libro del 56. Siguiendo los intereses de estas páginas, cabe destacar en las últimas poetas mencionadas, es decir, Gloria Fuertes y Aurora de Albornoz, cabe mencionar, en estas últimas poetas mencionadas, a Madrid como el escenario de horrores clave singular que se tornan representativos de un drama colectivo. La asturiana, Aurora de Albornoz, en primer término, elegirá la capital para emular el registro periodístico en un poema que recorta una muerte anónima en su elocuente poema titulado Madrid muere de hambre anciana, publicado por Carmen Conde en su antología Poesía Femenina Española,
1950-1960, y luego recogido por Angelina Gatell en su antología Mujer que soy. Cito solo algunos versos. Madrid muere de hambre una anciana. No sabemos quién eras. Sabemos que moriste de hambre. Y nada más. La noticia la dicen los periódicos. En la casa número 5 de la calle del doctor Albiñana ha fallecido una anciana de inanición. Los vecinos estaban alarmados porque el matrimonio ocupante de la vivienda del tercer piso no salía a la calle hace tiempo. El esposo fue llevado en una ambulancia. Se llamaba Domingo Fernández Ballesteros. Ni nos dicen tu nombre, quiera. Fin de cita. En este texto, del que citamos solo este fragmento, se destaca la onomástica, tanto geográfica como por la ausencia del nombre propio de esa anciana, inécdoque de penurias generacionales y plurales. Parte 2. Nombre propio y coordenadas poéticas en las cartografías literarias. Y también tengo un epígrafe, como en la primera parte, esta vez de Gloria Fuertes, con su poema No dejan escribir. Viajo en metro, ceno un caldo y un huevo frito, para que luego digan, compro libros de viejo, me meto en las tabernas, también en los tranvías, me cuelo en los teatros, en los saldos me visto. Hago una vida extraña. En los versos finales, No dejan de escribir, de Aconsejo a beber hilo, la madrileña Gloria Fuertes, por su lado, construye una imagen identitaria que serpentea a lo largo del texto, enumerando actividades anómalas, alejadas de lo previsible. El metro, el tranvía, el teatro, la taberna, los saldos, las librerías de viejo, son los locus elegidos por este sujeto que prefiere los espacios abiertos, vinculados con el ocio, el arte, la libertad. En este sentido, el verso final, hago una vida extraña, instala, desde este sugerente adjetivo, la heterodoxia de un sujeto alejado de los moldes y modelos estereotipados para el mundo femenino, lo que Carmen Martín Gaite va a llamar la chica rara. Las calles, las ferias, las plazas, el mercado, junto con estos elementos propios de la ciudad, como las ferias, como el metro, el autobús, el tranvía, son los escenarios recurrentes de sus poemas, sobre todo los compilados en el 75 en las obras incompletas. En este sentido, el verso que inaugura su obra poética, en su famoso poema Nota Biográfica, de Antología y Poema del Suburbio del 54, sitúa ya nada puntuales para el posicionamiento poética de la autora. Dice el primer verso del primer poema de su primer libro. 2 puntos. Gloria Fuertes nació en Madrid. Ambos nombres propios, antropónimo y topónimo, instalan claramente al sujeto nominado en un enclave específico, Madrid, revelando el espacio crucial tanto para la biografía como para la cartografía poética trazada por la autora. A la vez que con la homonimia de personaje poeta se postula desde el comienzo la estatura humana de esta poeta social. Aquí nos va a interesar particularmente la elección de ese elocuente topónimo que determina una espacialidad que no se va a abandonar en el 54 y a lo largo de medio siglo. Es interesante advertir que las coordenadas que inician su camino poético encuentran su espejo en el cierre, en la sección final de su último libro publicado en vida, Mujer de verso en pecho, del 95. Allí hay una sección que denomina tipos ilustres. En esta sección se recortan personajes menores del espectro social, elevados a la categoría de ilustres por esta lupa enunciativa que elige destacar a los desclasados, a los sectores más invisibilizados. El sereno, Tomás a la payasa, la pitonisa María Luisa, el mendigo antiguo, el mendigo moderno, la que llama la destrozona, ¿no? O travesti, dice en nuestros días. Entonces, lavapiezona lo llamaban destrozona, dice. Era un muchacho el que así se disfrazaba. Bueno, entre otros, son las figuras que componen el elenco elegido para clausurar sus páginas poéticas. En Gloria Fuertes, la ascendencia humilde, la infancia suburbial, permiten traducir desde la experiencia privada hechos
de índole histórica que se proyectan hacia dramas existenciales y universales. Se reafirma así una imagen de poeta que habla para el pueblo, para los débiles, para los marginados, porque conoce sus miserias y pesares. En este sentido, Vara hace explícita la distancia con otros poetas coetáneos, sobre todo, y me interesaba recién escuchar a Eloy, sobre todo con Jaime Gil de Viedma. Por ejemplo, en una de las muchas autobío, así titula varios poemas, de mujer de verso en pecho. En esta autobío, Gloria Fuertes dice: comprendo que los poetas que han nacido en un seno y ambiente burgués tengan un cierto sentido de culpabilidad. No es mi caso. Yo nací en un seno de hambre y de pobreza, de chabola, que era una guardilla. Fin de cita. De este modo, hablante y destinatario se encuentran en la poesía de Fuertes, en un orden tramado por temas, personajes, escenarios provenientes de los estratos más bajos, como señalábamos al comienzo, también al incorporar abundantes estrategias tendientes a la oralidad, a partir del lenguaje coloquial, con la alusión a fechas del calendario litúrgico, de las fechas populares, etc. En este mundo, afín al que Rubén Benítez llama un retablo popular, en un artículo de 1980, los topónimos poseen claramente un lugar privilegiado. Hitos espaciales y también temporales de una ciudad que se representa desde la mirada del presente, alumbrando sus sombras y rincones, como también aludiendo a la ciudad del pasado, de la infancia, entre las ruinas y penurias de los espacios urbanos y de la propia subjetividad. Bertrand Westphal señala que el espacio cambia constantemente, fluctuando desde la mirada y la relación que mantiene determinado sujeto con el lugar en un tiempo concreto. En Gloria Fuertes, la ciudad no va a ser entonces solamente escenario, paisaje, sino la ciudad profunda, la ciudad de los márgenes y los espacios populares, de los cuales participa el sujeto evocando temporalidades diversas en su poetización. Calle Tres Peces, 348, la Gran Vía, el Mercado del Rastro, Lavapiés, Chamartín y, fundamentalmente, Madrid, serán algunos de los nombres propios de calles, barrios, espacios con los que se traza la cartografía literaria en su poesía. Una obra que es esencialmente urbana y, en particular, madrileña. Dionisio Cañas ha definido en 1990 la noción de poesía urbana o poesía de la ciudad como aquella, lo cito, que se fundamenta sobre las relaciones entre un sujeto poético y un objeto, el ámbito urbano y sus habitantes. En referencia al tiempo pasado, la infancia y la memoria, son numerosas las autobíos de sus libros publicados tras la muerte de Franco, que se encadenan, se complementan, alumbrando escenas que traducen la atmósfera de muerte y desolación. Una de estas autobíos, incluida en Mujer de verso en pecho, apela a un humor agridulce, a una perspectiva en apariencia naif, tan frecuente en su poética, para presentar un episodio funesto que extracta de modo irónico un segundo nacimiento con coordenadas precisas. Frente de Usera, 1938. Cito completa la autobío. También nací a primeros del 38. Algunas tardes me acercaba al frente de Usera, donde mi hermano salía de la trinchera para darme medio chusco, para mi padre que vivía conmigo. Yo entonces me peinaba atrás y pasó una bala en medio. Del susto me caí de culo y con aquel humor que aún tenía, pregunté a mi hermano: ¿me he muerto? El poema, titulado rotundamente Madrid, en el mismo libro, digo, Mujer de verso en pecho, y muchos otros textos como Mientras en Madrid queda un organillo, Cuando Madrid era Sarajevo, etc., introducen también pinceladas en la intersección entre sujeto y ciudad. En el presente, la lupa se pone sobre nuevas miserias que toman en los márgenes de la ciudad contemporánea.
Esto se ve, por ejemplo, en Estampas de Madrid, que revela una imagen desesperanzada de la urbe, sus vicios y conductas. Cito: en los parques de Madrid hay pocas flores, de la hierba, jeringas y condones. O también en la siempre presente visión de mendigos y mendigas a lo largo de sus páginas. En Madrid hay muchos, ahora les llaman indigentes. La ciudad en Gloria Fuerte será pues un escenario en el que coexisten lugares y también temporalidades superpuestas. Un espacio hojaldrado en el que se imbrica la toponimia que remite a la ciudad contemporánea con sus escenarios reconocibles junto a la ciudad del pasado. Como ha dicho el antropólogo Néstor García Canclini en su famoso libro Imaginarios Urbanos, en cada ciudad coexisten simultáneamente distintas ciudades, no como una totalidad unificada, sino manteniendo en coexistencia temporalidades y espacios híbridos y heterogéneos. Rosalba Campra indica por su lado que, cito, el material sobre el que se levantan las ciudades viene no solo de canteras, aserraderos, fundiciones. Las ciudades por las que caminamos están hechas de ladrillo, de hierro, de cemento y de palabras. De esta manera, cito, las topografías ficticias proyectan su sombra o su luz sobre los espacios en los que nosotros deambulamos, lectores y caminantes, habitantes de las ciudades. Última parte. Ángela Figuera Eymerich y el compás terrible de los hechos. Y tiene, como todas, un epígrafe con algunos versos del poema Egoísmo de Ángela Figuera, que seguro recuerdan, y dice: contra el sucio oleaje de las cosas, yo apretaba la puerta. Mis dos manos, resueltas, obstinadas, indomables, la mantenían firme desde adentro. Fuera, el naufragio. Fuera, las madres dóciles que alumbran con terrible alarido. Fin de cita. La conjugación entre feminidad y poesía representa uno de los pilares sobre los que se vertebra la obra de la poeta vasca, no solo en el plano textual, sino, como puede suponerse, en referencia a su imagen de escritora en el contexto patriarcal y antiintelectualista de la dictadura franquista. Si bien no puede hablarse en ella de una matriz de poesía urbana, como veíamos con Fuertes, el espacio urbano marca el viraje que sufrió su poética desde sus dos libros iniciales, del 47 y 48, Mujer de Barro y Soria Pura, hacia la poesía comprometida, o como la llama la propia Figuera, preocupada, ¿no? Que a partir del 50 señala de modo claro su camino poético, sobre todo con ese contundente poema Egoísmo que citamos antes. Los paisajes en conexión con la naturaleza de sus libros primeros, evidenciados en títulos como Pinar, Colina, Chopos, etc., son trocados luego por escenarios que tienen a la ciudad como espacio de denuncia y testimonio. Ángela Figuera Eymerich fue una de las pocas mujeres con educación universitaria en esa España de marcado analfabetismo, ¿no? Obtuvo su título en filología, con el que pudo ejercer como profesora en diversos institutos de Madrid hasta la llegada de la Guerra Civil. Luego, represaliada por el bando vencedor por estar a favor de la República, su título, también sus bienes, le son quitados y recién al filo del 50 puede vincularse de nuevo con su profesión, pero de modo renovado, a través de la escritura poética y de su trabajo en la Biblioteca Nacional de Madrid. Literatura y conciencia social se cruzan no solo en la imagen autora, sino que también en su poética ingresan, como dijimos, las mujeres y una perspectiva asociada a lo femenino, entrecruzada a ese decir testimonial que cimienta su producción desde sus primeros libros. Así, la de Ángela constituye una voz original entre las poéticas temporalistas, por ejemplo, la de sus coterráneos Gabriel Celaya y Blas de Otero, con quienes conforma lo que la crítica ha llamado el triunvirato vasco, ¿no?
Ha sido Miró el que propuso ese rótulo. El hambre, la guerra, la miseria, la muerte, etcétera, son evocados enfatizando una perspectiva que reivindica el género desde un lugar activo y partícipe de los hechos. En este sentido, por ejemplo, muchas de las figuraciones mitificadas desde la retórica oficial en torno del orbe femenino, a las que ya nos referimos, son poetizados en el afán de exhibir a trasluz y problematizar visiones tradicionales. Así, su escena va a estar signada por aquellas imágenes usuales en la tradición patriarcal para referirse a la mujer y al cuerpo femenino, pero utilizadas, como dice Hélène Cixous, para plantear una propuesta alternativa, a la vez que serán justamente esos contramodelos los que le permitan introducir renovados los tópicos del compromiso y los paisajes aciagos de la guerra y la posguerra. El poema Mujeres del Mercado, por ejemplo, es un texto representativo de lo anterior. En este texto original, teñido de pinceladas tremendistas, se cruzan las labores domésticas, el cuidado de los hijos y la nulidad e invisibilidad del deseo femenino, cuestionándose los supuestos instintos maternales, las miradas amorosas o deseadas, vinculadas a la maternidad desde el ideario oficial. Cito los versos finales de este poema tremendo. Que tal vez por la noche, en la fétida alcoba, sin caricias ni halagos, con brutal impaciencia de animal instintivo, les castigue la entraña con el peso agobiante de otro mísero fruto, otro largo cansancio. Así dicen los versos en referencia a estas mujeres del mercado. Este cuadro, que enfoca a personajes oprimidos del espectro social, se va a repetir en distintos textos de Figuera. Por ejemplo, los comprendidos en Belleza Cruel, uno de sus libros más importantes, que publica en México en 1958 con un prólogo famoso de León Felipe. Allí, en Belleza Cruel, se alumbran sujetos anónimos para otorgar nombre, testimonio e incluso voz a figuras frecuentemente olvidadas. El carpintero Segundo López, en el poema denominado Carta Abierta, la familia del minero y su rutinaria miseria en el poema Etcétera, y en la línea que concierne a nuestra mirada, los poemas comprendidos en la sección llamada La Justicia de los Ángeles, que ponen sobre el tapete la vida y las muertes de mujeres menospreciadas. La primera, Alejandra, la primera de estos poemas comprendidos en La Justicia de los Ángeles, es Alejandra, una vieja lavandera con nombre de duquesa. Cito algunos versos. Se llamaba Alejandra, como cualquier duquesa. La blancura nacía de sus manos quemadas. Laborando inmundicia recreaba la nieve. Se llamaba Alejandra. No era nada ni nada. Una brizna existiendo porque sí, a contravida. ¿Acaso una inconsciente potencia redentora sobre el gran lienzo sucio del mundo que la hería? No era nada, lavaba. No era nadie, lavaba. Esto solo, una vieja, un menudo esqueleto con la carne precisa para andar entre vivos. En sus ojos azules, desteñidos al paso, de muchísimas lágrimas, tan antiguas que apenas recordaba su fuente. Al cabo terminó, ya no lavaba. Tranquila descansaba entre vecinas, que en pura caridad la amortajaron. El municipio la enterró a su costa y echó barro común sobre su tumba, donde nadie escribió su nombre, su claro y bello nombre de duquesa. Luego, el segundo de estos poemas de La Justicia de los Ángeles se denomina Canto a la Madre de Familia y exhibe las vidas amargadas, el cansancio, la rutina gris de estos sujetos centrales en la exaltadora propaganda oficial, ¿no? Las madres de familia,
como prototipo de mujer modélica de fuerte presencia en la posguerra, que acá se va a cuestionar y desmitificar. En este poema, como sucedía en Mujeres del Mercado, estos mitos se revierten y serán también estas mujeres tristes quienes necesiten el solaz y la justicia de los ángeles. Cito algunos versos. Canto a la madre de familia cuando se duerme tan cansada que un ángel blanco y bondadoso baja en secreto y la reconforta. Fin de cita. Las madres, las obreras, las amas de casa, las ancianas, etcétera, serán consideradas figuras que contrarían visiones androcéntricas e ingresan también en el mundo poético de quien escribe, como ha dicho María Palleras Grau, abiertamente y sin complejo desde su condición de mujer. Reflexiones finales y ya el último párrafo y termino. El bullicio de las calles, los personajes y actores del centro y de los suburbios, los mercados, los espacios urbanos, las rutas, los barrios y enclaves diversos serán el mapa sobre las que estas mujeres procuran sortear su soledad, su encierro y los roles prefijados para constituirse como nuevos sujetos. La mujer moderna, primero, paseante representativa de la flânerie, usualmente asociada al universo masculino, y luego en la posguerra como renovadas figuraciones habitantes de los lugares evocados, que entonces, como ha dicho Michel de Certeau, son lugares que se convierten en espacios convividos. Así, revierten representaciones culturales basadas en la dependencia, en el modelo de madre, cónyuge, devota, silenciosa, consagrada a su familia con la reclusión estricta en el espacio doméstico. Mujeres poetas y espacios urbanos se emplazan pues en el doble margen y la doble transgresión, tanto intelectual como espacial posbélicos. Se reclama la posibilidad de alzar la voz en el complejo campo cultural y literaria de la época, y a la vez la capacidad de trascender el interior y la domesticidad de la casa a la plaza, para entrecruzar ciudad y poesía en busca de aperturas y posibilidades, por sobre limitaciones antiguas y vigentes. Muchas gracias.